Siete tipos de bonificaciones para los pequeños negocios que contraten asalariados con discapacidad. La incorporación de estos empleados al mercado laboral ha crecido un 55% en 10 años. A pesar de que en España ha subido el número de asalariados con algún tipo de discapacidad, muchos autónomos no conocen aún los 7 tipos de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las que pueden beneficiarse si los contratan. Cada vez más negocios contratan asalariados con discapacidad. Existen 7 bonificaciones para hacerlo. Todas las bonificaciones para negocios que contraten asalariados con discapacidad. Contrato indefinido para personas con discapacidad. Personas con capacidad intelectual límite. Contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad. Contratos formativos celebrados con personas con discapacidad. Centros especiales de empleo. Conversión de contratos temporales. Contratos de prácticas o de formación en alternancia. Contratos de sustitución con desempleados con discapacidad. Y el empleo de las personas con discapacidad se encuentra en máximos históricos. La inclusión laboral de las personas con discapacidad está siendo poco a poco una realidad en los negocios españoles. Así lo muestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, donde se recoge que el número de asalariados con algún tipo de discapacidad asciende a 538.717, un 55% más que hace apenas una década. Entre las causas de esta tendencia se encuentran las bonificaciones y reducciones que la Seguridad Social permite realizar sobre las cuotas de los trabajadores con discapacidad, que son incentivo a la contratación en los negocios, pero también la apertura de los autónomos a incorporar asalariados de este colectivo, quienes en muchas ocasiones pueden desarrollar las funciones de sus puestos de trabajo con total normalidad. En este contexto, cada vez son más las personas con algún tipo de discapacidad que consiguen un empleo cuando lo buscan. Sin embargo, desde ADECO han valorado que la tasa de inactividad, el número de personas que no tienen trabajo ni están buscándolo, se está estancando en este colectivo. Para mejorar en este aspecto, incidieron en la necesidad de abordar el tema de la inclusión desde la infancia. Mientras tanto, los autónomos y negocios que estén buscando asalariados que incorporar a sus plantillas deben tener en cuenta que en caso de que se trate de una persona con discapacidad, podrán beneficiarse de diferentes bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social que pagan por sus empleados. En algunos casos podrían deducirse el 100% de la cuota empresarial durante el tiempo que dure el contrato. Los 7 tipos de bonificaciones que pueden solicitar los negocios que contraten a asalariados con discapacidad son: dependiendo del tipo de contrato, del género o del grado de discapacidad del asalariado, los autónomos y negocios pueden acogerse a diferentes bonificaciones y reducciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social por sus cotizaciones, y que son las siguientes. Contrato indefinido para personas con discapacidad. En el caso de los contratos indefinidos firmados con empleados con algún tipo de discapacidad, el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, ofrece una bonificación fija en sus cuotas a la Seguridad Social. En todos los casos, esta puede disfrutarse durante toda la vigencia del contrato, dependiendo de las circunstancias personales de las asalariadoras. Cuantías son las siguientes: menores de 45 años con discapacidad, 4.500 euros anuales en el caso de los hombres y 5.350 en el de las mujeres. Mayores de 45 años con discapacidad, 5.700 euros anuales en ambos casos. Menores de 45 años con discapacidad severa, 5.100 euros en el caso de los hombres y 5.950 euros en el de las mujeres. Mayores de 45 años con discapacidad severa, 6.300 euros anuales en ambos casos. Personas con capacidad intelectual límite. En este caso se ofrece una bonificación de 128 euros al mes en la cuota de la Seguridad Social del asalariado durante 4 años, o lo que es lo mismo, 1.536 euros anuales. Contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad. En el caso de que el negocio contrate temporalmente a un asalariado con discapacidad que esté inscrito como demandante de empleo, las bonificaciones serán de aplicación durante el periodo de vigencia del contrato, y que serán las siguientes. Menores de 45 años con discapacidad, 3.500 euros anuales en el caso de los hombres y 4.100 en el de las mujeres. Mayores de 45 años con discapacidad, 4.100 euros para los hombres y 4.700 para las mujeres. Menores de 45 años con discapacidad severa, 4.100 euros en el caso de los hombres y 4.700 euros en el de las mujeres. Mayores de 45 años con discapacidad severa, 4.700 euros anuales para los hombres y 5.300 para las mujeres. Contratos formativos celebrados con personas con discapacidad. Cuando el contrato de formación se celebre con una persona con discapacidad que trabaja para adquirir práctica dentro de una formación profesional o formación en alternancia, el SEPE bonifica el 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato.
Centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo CE son negocios de empleo protegido donde se fomenta la integración de personas con discapacidad. En estos casos, además de otras ayudas que ponen en marcha sus propias comunidades autónomas, pueden acogerse a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales por todos los conceptos, independientemente de si se trata de un contrato definido o un temporal. Conversión de contratos temporales, contratos de prácticas o de formación en alternancia. En caso de que un negocio ordinario, no un CE, decida convertir estos contratos en un contrato indefinido, podrá acogerse a la bonificación contemplada en este tipo de casos con las cuantías que se recogen en el primer epígrafe. Contratos de sustitución con desempleados con discapacidad. Si durante una baja por incapacidad temporal de un asalariado con discapacidad el negocio decide sustituirle con otro que cumpla las mismas condiciones y se encuentre en desempleo, podrá bonificar el 100% de las cuotas empresariales por todos los conceptos durante la vigencia del contrato. El empleo de las personas con discapacidad se encuentra en máximos históricos. Cada vez son más negocios autónomos los que contratan a asalariados con discapacidad y se acogen a algunos de los beneficios sociales contemplados. Así lo demostraron los datos del Instituto Nacional de Estadística INE, que indican cómo el empleo en este colectivo se sitúa actualmente en máximos históricos. En concreto, ahora mismo hay 538.717 ocupados con algún tipo de discapacidad. Se trata de un crecimiento del 55% en apenas una década. Muestra de la apertura empresarial a este colectivo de asalariados y de la utilidad de las bonificaciones puestas en marcha en los últimos años para favorecer su contratación. Sin embargo, la asignatura pendiente en esta cuestión, según ADECO, se encuentra en la evolución de la tasa de actividad, el número de personas que están en situación de trabajar, aunque no tengan un empleo que se mantiene estable en el colectivo de personas con discapacidad. Estas cifras demuestran que muchas personas con discapacidad están pasando de desempleo a la ocupación. Consiguen trabajo porque el marco regulador y el compromiso empresarial es cada vez más favorable, pero la participación laboral sigue siendo una asignatura pendiente. Son muchas las personas con discapacidad que podían trabajar y deciden no hacerlo. Algo que se valora perpetúa la creencia de que son menos capaces y que por tanto su única opción es ser asistida y amparada por las políticas sociales. Así, tal y como se concluye desde ADECO, la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad no se producirá hasta que su participación en el empleo sea similar a la del resto de la población. En este sentido, actualmente el 64,7% de este colectivo en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, frente al 22% del resto de la población que se encuentra en la misma situación.